vez escuché. Y yo digo, wow, Señor, tú eres maravilloso, que ayuda a Dios me da. Y también me da unos chavitos porque pues ella no quiere nada. Y yo quiero que ella anhele algo. Y eso que ella anhele, pues, yo dárselo. Pero qué cosa maravillosa, que el anhelo de ella era predicar la palabra cuando quiera, lo que sea. Que Dios, yo se lo pido a él y cuando él me lo dé, yo lo doy. Le damos gloria al Señor Todopoderoso. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora, mi esposa, bendícela, amado. Gracias por la iglesia, gracias por los que están presentes, gracias por los que están aquí esperando una palabra de Dios. Una palabra de Dios que transforme y cambie nuestro corazón, nuestra mente. Señor, nuestras luchas son mentales, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Padre amado. Te pedimos, Dios, que el Espíritu siempre gobierne en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre amado, y en nuestra humanidad, Padre amado. Me presento a la pastora, úsala con denuedo, con autoridad. Habla en nuestros corazones y que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo y entendiendo que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y alinea todo lo que esté torcido. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermana iglesia. Aleluya. Le doy gracias a Dios que me permite cumplir un año más de vida. Son 44 años, lo cual lo digo con alegría y con gozo, porque estamos aquí prestados. Esto de que la gente muere a los 80, a los 90, a los 100, a los 60, no hay una edad fija para que el Señor venga a buscar a sus hijos. Lo importante es que cuando nos venga a buscar nos encuentre como haciendo su voluntad y va a vernos reconciliado con Él, ¿verdad? Que lo hayamos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador y lo hayamos reconocido como nuestro Salvador. Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 31, continuando con la enseñanza de que somos hombres nuevos, criatura nueva en Cristo Jesús, y que tenemos que cumplir la asignación de Dios con gozo. Diga gozo, gozo, alegría, entusiasmo, júbilo, gozo. Ok, seguimos. Capítulo 4, versículo 31 de Efesios. Dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aleluya. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Como hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos criaturas nuevas, somos un hombre nuevo. Y el Señor nos ha estado enseñando en su palabra que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado por la corrupción del mundo y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que poner la vestimenta que Dios nos dio desde el principio. ¿Qué pasa? Que nosotros nacemos, somos bebés y nos están poniendo las vestimentas del mundo. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, de que somos pecadores y necesitamos a Jesucristo, nos vestimos con las vestiduras que Él nos dio desde un principio. Y estas se encuentran en la palabra, ¿verdad? Vamos aprendiendo de Él y conociendo más de Él para que nuestra vestimenta sea la de hijos de Dios. Amén. Necesito un voluntario. Amén. Presente. Presente. Podemos al pastor. Hola, pastor. Presente. Pues necesito que se vaya aquí al ladito mío, enfrente. Vayan ahí, por favor. Sí. Gracias. Vas a sujetar este doble, déjalo por ahí un ladito. Ahí, y se lo ponemos en la esquina. ¿Cómo te metiste? Por voluntario. Yo necesito que cojas ese doble así.
¿Puedes comer? Mientras yo predico, vas a sujetar. Cuando te canses, me avisas. Dice la palabra que tenemos que quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La palabra quitar significa que remover, rechazar. Y la palabra nos exhorta de que toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, y esto es impresionante porque gritería no es que la gente está, ¡hey! ¡Que hagan alto! No, no, no. La palabra gritería significa clamor, crouch, que significa vocerío, alboroto, graznar como un cuervo. ¿Usted ha escuchado un cuervo graznando? ¿Usted ha escuchado un perro haciendo, un pato, perdón, haciendo todo el tiempo? ¿Han escuchado los patos graznando? ¿Cómo es? Insoportable. Es un llamar a gritos, es chillar. Pero la palabra significa jactancia, que es cuando la persona quiere llamar la atención hacia uno mismo. Y la palabra nos dice que tenemos que quitarnos el enojo, la amargura, la ira, la gritería o la jactancia, ese deseo de llamar la atención hacia nosotros mismos. El enojo, la ira, la gritería y la amargura viene a raíz de que no estamos recibiendo lo que queremos. Y la mayoría de las veces nos enojamos y nos llenamos de ira, nos amargamos porque no estamos recibiendo lo que nosotros queremos y no estamos viendo cumplida los deseos y los anhelos que nosotros queremos. ¿Y qué sucede? Que esos deseos que queremos son carnales, no son los de Dios. Y como no los recibimos, nos enojamos, nos amargamos, nos airamos y comenzamos a jactarnos, comenzamos a blasfemar, comenzamos a maldecir y comenzamos a tener malicia. Y les voy a definir lo que es malicia ya mismo. Y dice la palabra del Señor que todas estas cosas tienen que ser quitadas. Aleluya. Amén. Señores. Puede. Ustedes imaginen que esto es amargura, ira, que esto es enojo, que es maledicencia, que es gritería, que es jactancia. Camina, ve a la puerta, saluda al hermano. Y vivimos una vida llena de amargura, de enojo, de ira. Y saludamos al hermano y le decimos, yo estoy muy bien, ¿cómo está? Amén, qué bueno. Y seguimos viviendo una vida llena de enojo, de amargura, de resentimiento. ¿Y esa carga cómo está, pastor? Está pesada. Pero suéltala. Suelta el enojo, suelta la amargura, suelta la ira, suelta la jactancia, suelta la blasfemia, suelta la malicia. ¿Pero qué pasa? ¿A quién le toca soltar? Eso es lo mismo. Pero estás empeñado en seguir. O nos empeñamos en seguir. Así que la carga, ¿quién la sostiene? Uno mismo. ¿Quién sostiene la carga? Uno mismo. ¿Y está aliviadita o está pesadita? ¿Quieres seguir con ella o la quieres soltar? La quieres soltar, ¿verdad? Puedes soltarla. ¿Pero la vas a soltar voluntariamente? Sí. Okay. ¿No la vas a recoger para atrás? No. Okay. ¿Estás seguro? Porque mira, la ira vuelve y eso representa el enojo. La amargura. La amargura. ¿Qué produce la amargura? Pásale ese nombre a las personas para que vean que no es del común y tiene un peso de 10 libras. ¿Está liviano o está pesado? Está pesado, ¿verdad? Si la amargura
se mantiene en el corazón, en el alma, en el interior, nuestra carga en la vida va a ser pesada. ¿Y qué pasa? Que si la carga de nosotros es pesada por las pasiones carnales, pues no vamos a vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Y es bien lindo porque hay veces que muchas personas deciden no perdonar. Y cuando no perdonan, esa carga es aún más pesada. Y dice la palabra que tenemos que quitarnos de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de toda jactancia, de toda gritería, de que estamos llamando la atención para que nos presten atención porque queremos algo que no estamos recibiendo. Aleluya. Pero lo pedimos en la carne y no en el espíritu. Aleluya. Y mucha gente carga una carga, valga la redundancia, muy pesada por no querer soltar, por no querer perdonar, por no querer desarraigarse de aquello que le lastimó, Tienes que soltarla. que le afectó. ¿Ven? Todos tienen que cargar ese dumbbell. ¿Usted sabe lo que es estar trabajando Hay que dejárselo con a ese Dios. peso? Hay que dejárselo a Dios. Exacto. ¿Ustedes se imaginan preparar un café con un bulto con ese dumbbell puesto? 10 libras, Yes. 20 libras. Too much. Y estamos barriendo la casa con ese dumbbell. Estamos cocinando con esa carga pesada. Estamos viviendo con unas vidas muy pesadas y cargadas. Aleluya. Y no sabemos por qué y decimos, ay, los afanes. No, es la amargura que está arraigada en el corazón. Santo. Es la falta de perdón que está arraigada en el corazón. Entonces la palabra dice que tenemos que quitarnos, desechar, sacar, remover toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, jactancia, maledicencia o blasfemia y toda malicia. Todas estas cosas sean quitadas. Repitan conmigo, todas estas cosas sean quitadas. Amargura, enojo, ira, gritería o jactancia, blasfemia, que es maledicencia, y toda malicia. Cuando nos quitamos, nos libramos, soltamos. ¿Y qué pasó, pastor, cuando soltó el dumbbell? Volví a la vida. ¿Qué sentiste? Alivio. Santo. ¿Qué sentiste? Libertad. Libertad. Te sentiste hasta más livianito, ¿verdad? Tuviste un peso innecesario, pero te ayudó a fortalecer un poquito los músculos. Pero en este caso la ira no va a ser ni la amargura, pero te ayudó a poder entender de que nosotros no necesitamos eso. Amén. Y la palabra nos aconseja y nos enseña de que tenemos que librarnos de toda amargura. La palabra amargura viene del griego pikria, bitterness, es algo punzante. La amargura es veneno. Significa atravesar, perforar. ¿Usted quiere vivir con su corazón lleno de veneno? No. Así que la palabra nos exhorta y nos dice, quiten todo veneno de tu corazón, de nuestro corazón. Porque el veneno que hace, mata, corrompe, destruye. Así que la amargura es lo mismo que veneno o algo punzante, algo que atraviesa, algo que perfora. El enojo, thumos, wrath en inglés, es pasión respirando fuerte. Amén. Es una pasión impetuosa. Es furor, ira, ardor. Es esa ira que hierve de inmediato y pronto se calma. Eso es el enojo. Eso es definición del diccionario bíblico. Amén. La ira, acuérdense que está el enojo y está la ira. La ira, anger, orge, pasión violenta, estímulo
codiciar, desear. Es cualquier conmoción mental violenta, indignación, enojo, ira, que incluye un deseo de venganza y castigo. Santo. Gritería, clamor, vocerío, alboroto, llamar a gritos, jactancia, querer llamar la atención hacia nosotros mismos. Aleluya. Maledicencia, blasfemia, vilipendio. Aprendí una palabra nueva. Vilipendio. ¿La sabía usted? No. Pues ahora aprendimos algo. Vilipendio. ¡Wow! Vilipendio, que es blasfemia o maledicencia. Es el desprecio, la falta de estima, denigración de alguien o algo, especialmente contra Dios. ¿Cuándo blasfeman las personas? ¿Cuándo hay maledicencia en una persona? Cuando están enojados con Dios porque no están de acuerdo con lo que está pasando y no están de acuerdo con Dios. Amén. La blasfemia o maledicencia es cuando se enoja uno con Dios porque no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Santo. ¿Podemos blasfemar no obedeciendo a la voluntad de Dios? Sí. Y lo hemos hecho. Y a veces no hacemos. Pero qué bueno que podemos venir a pedir perdón y hacer lo que el Señor nos manda hacer. La maledicencia, la blasfemia, es maldición, dichos malos, calumnia, injuria, irreverencia impía, irreverencia en contra del Espíritu Santo, murmuraciones, insulto, difamar, arrogancia con desprecio, alguien que insulta, a alguien incrédulo, un burlador, uno que ridiculiza, uno que habla con sarcasmos, indirectas y palabras pronunciadas en contra de Dios y cosas del reino. Y todo esto lo dice el diccionario bíblico. Aleluya. Que está incluido en blasfemia, en maledicencia. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros burladores? ¿Cuántas veces nosotros no hemos utilizado sarcasmo? Santo. ¿Cuántas veces no hemos hecho un comentario que ridiculiza a otro? Santo. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos vivido incredulidad? Usted sabe que la incredulidad es una blasfemia, porque estamos dudando del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado. Aquí todo el mundo pasa al frente y nos humillamos, nos arrepentimos todos, porque todos hemos pecado de esto. Malicia, caquia, es maldad, depravación, malo. Es cuando hay maldad del corazón, maldad de la vida y maldad del carácter. Cuando hay mala intención, cuando está el deseo de hacer maldad a otros. Cuando hay malicia, la persona no se avergüenza de romper las leyes. Cuando hay malicia, la persona no se avergüenza de romper las leyes y no se avergüenza de cometer pecado. La malicia es el deseo de infligir sufrimiento a otra persona. Y les voy a explicar lo que es eso. El deseo de infligir sufrimiento en otra persona. Alguien nos causa dolor. Alguien te causa dolor. Y queremos nosotros responder de inmediato ¿con qué? Con valor. Para que esa persona pueda sentir lo que tú estás sintiendo. Eso es malicia. Ese deseo de infligir el mismo sufrimiento que estamos experimentando. Tú me hiciste esto, tú vas a sentir lo que yo estoy sintiendo porque te voy a hacer lo mismo. Santo. Pero hemos aprendido que en la palabra del Señor, en el Sermón del Monte, que esos son fundamentos del creyente. Aleluya. Nosotros tenemos que amar
a nuestros enemigos. Amén. Bendecir a los que nos calumnian y orar por los que nos hacen mal. Aleluya. Así que la palabra nos exhorta a que nosotros tenemos que quitarnos de toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia o blasfemia, toda malicia. Esto no es, no, yo no he pecado de ninguna, todos hemos pecado de alguna, sino de todas. Amén. Así que la palabra del Señor nos ayuda a entender cuál es el problema en nosotros para que nosotros podamos servirles en Cristo Jesús. Alabado Dios. El enojo proviene del egoísmo, del orgullo, de la rebelión, un corazón que no está de acuerdo con Dios. Un corazón que no está de acuerdo con Dios, ¿en qué está? En desacuerdo. Y si está en desacuerdo, ¿qué hay detrás del desacuerdo? Desunión. Desunión. ¿Y qué más? Rebeldía. ¿Qué más? Orgullo. Orgullo. ¿Qué más? Ego. Amargura. Todo eso está arraigado. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el plan de Dios y no podemos pretender que Dios esté de acuerdo con nosotros. Amén. Nosotros tenemos que encargarnos. Ustedes saben una cosa. He podido aprender a mis 44 años. Y gloria a Dios que lo aprendí. Amén. Que cuando uno camina en la voluntad de Dios, en obediencia a lo que Dios quiere que uno haga, uno vive en plenitud. Uno vive en gozo. Uno vive en llenura de Dios. Y que los procesos que llegan a nuestra vida son para fortalecer nuestra fe en Él. ¿Y para qué? Para revelar lo que está en nuestro corazón, que no está alineada a la voluntad de Dios. Tenemos la oportunidad de que cuando estamos afuera, y a lo mejor el Señor nos pone a alguna persona en el camino, y tenemos una conversación, un diálogo, esa persona está buscando más. Esa persona está buscando conocer la voluntad de Dios. Está pasando por procesos que no entiende porque no ha comprendido la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a vivir en armonía y en paz. Amén. Aunque el proceso sea difícil, aunque el proceso sea fuerte, no nos vamos a quebrar, sino que vamos a crecer en Dios, vamos a crecer en nuestra fe. Amén. Amén. Así que todas estas cosas tienen que ser removidas de nosotros. ¿Pero cómo? ¿Es que yo soy así? ¿Cuántas veces uno le dice a una persona, mira, corrige, ay, que yo nací así, yo crecí así y voy a quedarme así? Pues esa persona No quiere cambiar. es un muro. Mira, voy a contar algo rapidito. El viernes tuvimos un taller de el desarrollo profesional con las muchachas de daycare y vino un recurso muy bueno. Y nos estaba explicando lo siguiente. Nosotros tenemos sobre 590 emociones. Muchas más. Y hay 36 emociones básicas que nosotros tenemos que conocer. Y hay 6 emociones básicas que todos debemos conocer. Y lo pueden utilizar refiriéndose a Matías. El miedo, la alegría, el temor, la ira, el asco y la sorpresa. Esas son emociones que están en nosotros, que están en nuestro cerebro ahí en función. Pero ¿saben qué me impresionó? Yo cuando ella hablaba, yo estaba todo... Yo, wow, esto le enseña la palabra de Dios. Mira esto, las emociones duran 90 segundos. 90 segundos. Así que una emoción de ira te va a durar 90 segundos o menos. La de asco, 90 segundos o menos. La de sorpresa, 90 segundos o menos. Por eso nosotros decimos que tenemos que caminar por convicción y no por emoción. Amén. Porque la emoción te puede llevar a tomar decisiones erróneas. El enamoramiento, ay, que sentí maripositas en el estómago cuando vi a mi cara. Eso es emoción. No comprometas tu corazón. ¿Qué pasa? Después de esos 90 segundos, esa emoción puede ser desechada o puede venir a ser un sentimiento. El sentimiento está en el alma, donde está la voluntad.
esto ella no lo añadió, pero el Espíritu Santo me lo acordó. Y yo, ¡wow! Espectacular. Que si ese sentimiento tú lo dejas arraigarse en tu corazón, se convierte en una fortaleza. Santo. Y por eso dice la palabra que nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de los pensamientos de Jesucristo y que derribamos todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Así que si las emociones son necesarias porque te alertan y te empujan a hacer algo. Pero nosotros no vivimos por emociones, nosotros vivimos por la convicción de lo que nos enseña la palabra y lo que el Espíritu Santo nos enseña a hacer. Si usted sabe que la palabra nos enseña de que no nos podemos airar y pecar, pues si en el momento tú sientes la ira, no puedes pecar. Espera 90 Segundo. minutos. 90 segundos. Mira, yo estoy con Victoria en casa. 90 segundos, respira. Ya pasó la emoción. Esto es un ejercicio para todos. Pero me ministraba mucho porque las fortalezas del corazón del alma, la amargura, el enojo, la falta de perdón, la jactancia, la gritería, la maldicencia, la blasfemia, son fortalezas que se han arraigado al corazón porque no se han canalizado a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y no podemos permitir eso. El resentimiento de las mujeres. Las mujeres se resienten más que los hombres. El hombre te puede corregir ahora, el esposo te puede corregir ahora y a los 3 minutos te está diciendo que quieres comer. ¿Qué tú me estás preguntando? ¿Quieres comer qué? Las mujeres quieren cargar todo, pero eso viene por la raíz de qué? De la iniquidad. Y la mujer tiene que trabajar con eso, sabiendo de que no podemos guardar resentimiento con el esposo. Santo. No podemos guardar resentimiento con nadie. Entonces, si nosotros permitimos que el enojo, la ira, la amargura, la maledicencia, la blasfemia se convierta en una fortaleza, en un muro que impide que el propósito de Dios y la voluntad de Dios se cumpla. ¿Por qué tanto divorcio? Falta de perdón. Mala comunicación, falta de perdón. ¿Por qué tanto divorcio? Por el sentimiento, resentimiento, por la ofensa. ¿Ah? Por la finanza. Por la finanza. Pero todo enfría en qué? Quiero, siento, pienso. Quiero, siento, pienso. El egoísmo, la amargura, el enojo, la ira, porque uno de los dos no cede, uno de los dos no quiere restaurar la relación, ninguno de los dos no quiere poner de su parte para que la relación matrimonial funcione. Si Cristo no está en el centro del matrimonio, ningún matrimonio va a funcionar. Aleluya. Porque Cristo es el fundamento. Cristo es el todo de nuestra vida, del matrimonio, de nuestras relaciones con nuestros hijos, de nuestras relaciones interpersonales, donde quiera que está el gobierno. El gobierno está más arriba porque no ha puesto a Dios como el centro y quieren tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios y que Dios los bendiga. Explícame eso. ¿Cómo voy a permitir el aborto y que Dios bendiga el aborto? ¿Cómo voy a permitir la fornicación y la promiscuidad y que Dios bendiga a una nación promiscua y llena de fornicadores? Santo. ¿Cómo Dios puede bendecir una nación que está totalmente desobediente a sus mandatos y a sus leyes? Pero la iglesia, que somos usted y yo, permanecemos en la voluntad de Dios, permanecemos en la verdad de Dios, permanecemos en nuestras convicciones. ¿Para qué? Para sembrar lo correcto en la vida de cada una de las personas que el Señor nos pone. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. No hay nada más maravilloso que la palabra de Dios. Así que, removiendo todos los aspectos de la malicia, removiendo todo enojo, removiendo toda amargura, removiendo toda ira, removiendo toda jactancia, toda gritería. Mira, cuando te escuchas a alguien gritando y apareces un ganso o un pato o un cuerpo graznando.
Usted búsquelo en YouTube para que usted vea a un cuervo graznando. Yo lo tuve que buscar para poder para poder entenderlo. Así que el Espíritu Santo no nos lleva a airarnos, no nos lleva a ponernos en amargura, no nos lleva a mantener la malicia, el enojo, sino que nos enseña que tenemos que amar, orar, bendecir, ayudar a los que nos hacen mal y a qué, a devolver el mal con qué, con el bien. Para alguien es difícil, para muchos, pero cuando nosotros entendemos lo que uno siente cuando uno obedece la palabra, ese alivio de que ese peso que estaba en mi vida innecesariamente porque yo no lo quería soltar, cuando yo lo suelto, yo soy libre. Y por eso podemos cantar que somos libres y podemos adorarle. Porque no hay cadenas, no hay ataduras, Cristo me hizo libre. La enseñanza de hoy nos emplaza a cada uno de creyentes, a cada uno de nosotros como creyentes, porque somos nuevas criaturas de Cristo Jesús y tenemos una nueva vida en Él. Así que abandonamos todo tipo de amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Que la amargura nos conduce al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia y a la malicia. Y la amargura procede de un corazón que no está bien delante de Dios. Aleluya. Vámonos a capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos en su casa, es maravilloso. Amén. Está lleno de poder, de Dios. Otra carrera de movimiento. Me gusta mucho. Todavía el libro de los Hechos se está escribiendo en el 20. Amén, Señor. Con los hechos del Espíritu Santo. Santo. Hechos capítulo 8, les voy a leer una historia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí comienza un relato, pero anterior a ese, le exhorto a que lo lea en su casa, fue cuando Esteban llevó el mensaje de poder, cuando él estaba llevando a Jesucristo como Señor y Salvador, proclamándolo. Llevó un mensaje poderoso. Y ese mensaje poderoso confrontó a los que estaban escuchándolo. ¿Y qué ocurrió con Esteban? Fue apedreado por predicar la verdad. Él fue el primer mártir. Él fue apedreado hasta la muerte. Pero lo más maravilloso es que mientras a él lo apedreaban, él le decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se puso de rodillas y clamó a gran voz: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él llevó el mensaje hasta el final. Y fue muy poco tiempo. ¿Qué sucede? ¿Quién estaba ahí? ¿Que era participante de esa muerte? Saulo. Saulo, a quien nosotros conocemos como ¿quién? Como Pablo. Pues dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban y que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y mira lo que hacía Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo, nuestro famoso Pablo, apóstol, siervo del Señor. Aleluya. Aleluya. Que él proclamó el evangelio de Cristo hasta su muerte. Santo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Si a ustedes les presenta un hombre con esa introducción, en un resumen: yo soy Saulo, perseguidor de los cristianos, entro en las casas y los arrastro y los llevo para que sean juzgados en la cárcel, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué te va a hacer? No voy a preguntar. Usted sabe qué te va a hacer. Que lo va a querer apedrear, no lo va a querer recibir. Sin embargo, el
Señor tuvo que lo utilizó para que él proclamara el Evangelio de Cristo. Que si el Señor lo pudo salvar a él, a todos nosotros puede mostrar su misericordia y su gracia. Amen. Yes, thank you, Lord. Pero mira, dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Me ministra mucho porque fueron perseguidos, pero ellos continuaban esparciendo el Evangelio de Cristo. Amén. Ellos no se callaron, ellos no se intimidaron. Ellos vieron a Esteban morir y lo dijeron: ay, mataron a Esteban, si sigo hablando me van a matar a mí. No, ellos continuaron proclamando el Evangelio de Cristo. Aleluya. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y usted está en gozo? Aleluya. Usted ha visto cómo el Señor le ha libertado, le ha abierto sus ojos, le ha abierto sus oídos, le ha sanado, le ha dado, le ha contestado peticiones. Queremos gozo. Amén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, el hechicero, en aquella ciudad, y habían engañado a la gente de Samaria. ¿Qué hacen los hechiceros? Engañan. ¿Qué hacen los adivinos? Engañan. ¿Qué hacen los horóscopos? Engañan. Todo lo que viene del ocultismo, engaña. Es tiniebla, no es de Dios. Haciéndose pasar por algún grande, se hacía pasar por alguien importante. Santo. ¿Y qué sucede? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que desde chiquitos hasta el más grande le prestaban atención al hechicero. Aleluya. Diciendo: este es el gran poder de Dios. Oye, estaba diciendo una verdad. Porque Felipe, por medio de Felipe estaba siendo libertado, sanado. Pero lo estaba diciendo ¿quién? El que no es. Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Santo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, ¿qué hacía Felipe? Anunciando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros lugares de trabajo? Anunciando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacemos en el supermercado? Anunciamos el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacemos en nuestras casas? Anunciamos el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Y en nombre de Jesucristo. Y se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el hechicero. Y habiéndose bautizado, escucha, estaba siempre con Felipe. El hechicero que se bautizó estaba con Felipe, Felipe estaba lleno de Dios. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién estaba atónito? El hechicero. El hechicero, gracias Ruby. Very good. Yo les pregunto porque yo necesito saber si ustedes están conmigo aquí. Aleluya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quién era Pedro y Juan? Apóstoles del Señor. Yes. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. ¿Por quién oró Pedro y Juan? Por los que fueron bautizados. Santo. Para que recibieran al Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón, ¿quién era Simón? El hechicero, el mago, el engañador, que por la imposición de las manos de los apóstoles
ofreció dinero. ¿Qué hizo? Le ofreció Lo sobornó. Le ofreció dinero porque él pensaba que él podía comprar el poder de Dios. Aleluya. El poder de Dios no se compra. Amén. Entonces, versículo 18. Espera. Amén. Gracias. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Así que aquí Simón hace una propuesta de comprar el poder del Espíritu Santo, que eso es pecado, y usar el poder de Dios con fines egoístas. Santo. Entonces Pedro le dijo: ¿qué usted hubiese hecho en esa situación? Hay que estar bien lleno del Espíritu para poder discernir los espíritus. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, la salvación, los dones del Espíritu nunca pueden ser comprados. Es un regalo de Dios que viene por medio de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos compró a precio de sangre. Así que no venga a caer en la trampa del enemigo cuando dice: siembra para que tu palabra, la palabra de Dios, se haga viva en tu casa. Parta y familia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Nosotros no damos chavo para que vea el cumplimiento de la palabra. La palabra es cumplimiento, Cristo es cumplimiento. Amén. Cristo es vida, Cristo es verdad, Cristo es salvación. Así que Pedro le dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Mira lo que le dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón está lleno de malos pensamientos. Aleluya. Tu corazón está lleno de envidia. Por eso no tienes parte ni suerte en este asunto. Y él se bautizó. Y él andaba con Felipe. Estamos aquí. Amén. El versículo 22 le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Alabado Dios Santo. Aleluya. Podemos pecar con el pensamiento. Ajá. Dice el 23: porque en hiel de amargura, pecado cautivo, y en prisión de maldad, profunda envidia, veo que estás. Santo. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En pecado cautivo y en profunda envidia Santo. veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Alabado. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Alabado Dios. Así que podemos ver aquí que cuando hay amargura en nuestro corazón, hay una cautividad, hay pecado cautivo. Aleluya. Por eso la palabra nos dice que tenemos que quitarnos toda amargura, toda ira, todo enojo, toda blasfemia, toda maledicencia. Porque si eso está arraigado en nuestro corazón, hay pecado. Ajá. Y Dios nos vino a dar ¿qué? Libertad del pecado por medio de la sangre de Cristo. Aleluya. La amargura es una conducta, una característica de la persona no regenerada. Si la persona no ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios, tú tienes que buscar la manera de tener un encuentro con el Señor para que tu espíritu, tu alma, todo tu interior sea renovado en Él. Amén. Mira, Simón caminaba con Él, se bautizó, pero no estaba ¿qué? Regenerado. Santo. Tenía una muy mala intención en su corazón. Él quería los dones, los regalos del Espíritu Santo de Dios para su beneficio. Santo. Aleluya. Para él seguir engañando, porque eso es lo que hace el enemigo, engañar. La amargura produce destrucción
cosas en el alma. Ponen en manifiesto la corrupción del corazón y los efectos mortales del pecado. Los seres humanos sin Cristo engañan a través de la adulación y la mentira, que es veneno y un efecto dañino. La amargura y el resentimiento no son compatibles con el carácter cristiano y deben ser quitados. Amén. Deben ser removidos. ¿Acaso el Espíritu Santo nos enseña a tener un corazón amargo? No. ¿Acaso Jesús nos enseña a vivir una vida llena de enojo? No. ¿Acaso el Señor nos enseña a blasfemar? No. ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces lo hacemos? Santo. ¿Por qué permitimos que esos deseos de la carne gobiernen nuestro espíritu que está conectado al Espíritu Santo? Aleluya. Por eso nos dice, quítense, quítalo, deséchalo. Si te vino el pensamiento, quítalo. Mira, yo reprendo este pensamiento en el nombre de Jesús. Así de sencillo. La sangre de Cristo me cubre. Yo soy hija de Dios, de Rey de Reyes y Señor de Señores. Coge la palabra, empieza a leer la palabra, empieza a leer los salmos, empieza a leer la palabra, alaba a Dios. Proclama el nombre del Señor. Declara la palabra. Amén. Mateo 12, 31, 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Amén. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, dice la palabra, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aleluya. Cualquier comentario insultante o de maldición, incluyendo atribuir a Satanás las obras del Espíritu Santo, es blasfemia. Y no se puede perdonar si uno lo hace maliciosamente sabiendo que lo hace. Aleluya. Si tú conscientemente ya sabes y conoces cuál es la verdad en Cristo Jesús, y tú haces algo contrario a lo que el Señor te dice, y le atribuyes el poder de Dios al demonio o a Satanás, estás blasfemando. Alabado Dios. Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde tienes tus ojos? ¿Dónde tienes tus deseos? Alabado Dios santo. ¿Dónde está tu voluntad? Porque no es que miremos para arriba y ya. Esto no es que voy a mirar hacia arriba y ya. Es que en mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo estén alineados a la voluntad de Dios. Aleluya. Y yo esté caminando en esa perfecta voluntad. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hacer morir. ¿Qué significa morir? Matar. Hacer matar. Hay que matar. Hay que morir. Pues lo terrenal, la carnalidad en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos de avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Aleluya. Cuando vivías en ellas. ¿Cuándo vivimos en ellas? Cuando no habíamos recibido el Espíritu Santo, no habíamos estado viviendo como si fuese algo. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, no vamos a vivir ¿en qué? Ni en ira, ni en enojo, ni en malicia, ni en blasfemia, ni en palabras deshonestas, ni en lujuria, ni en fornicación, ni en pasiones desordenadas, Aleluya. ni en malos deseos, ni en avaricia, ni en idolatría. Amén. Porque esas son cosas que hacen los que no son hijos de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a vosotros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno
es el todo y en todos. Cristo es el todo Aleluya. y en todos. Thank you, Jesus. Nos revestimos del nuevo hombre. Despojamos al viejo hombre con nuestro testimonio. Santo. Y nos vestimos del nuevo hombre, el cual está hecho a la talla, a la medida perfecta, la imagen de Dios que nos creó. Esto es glorioso y maravilloso. Amén. Que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos aprendiendo día a día. Hoy aprendemos un poquito más de Dios. Amén. ¿Y qué hacemos con eso que aprendimos? Lo aplicamos. Entonces usted puede decir, ay pastora, lo que pasa es que yo me siento estancado, estancada en el mismo lado, yo no veo crecimiento en mí, yo no veo propósito en mí, yo no veo que logro alcanzar lo que Dios quiere en mí, y otras personas sí lo hacen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ocurre en una persona y ocurre en una sí y en otras no? Porque en unas personas lo que se le enseña lo ponen por obra y a otras personas se le enseñan y no hacen nada. La enseñanza es la misma para todos nosotros. ¿O usted se cree que uno tiene que trabajar para desechar de la mentira, la ira, el enojo, la maledicencia? Uno tiene que sujetar y someter la carne. Aleluya. La enseñanza es la misma para todos. La aplicación, tú decides si lo vas a aplicar o no. Si lo vas a aplicar voluntariamente o si vas a dejar que Dios entonces ponga su mano fuerte. Y nos obliga a aplicarlo. Santo. Si el Señor nos enseña en su palabra que hay que perdonar, ¿quién perdona? Todos tenemos que perdonar. El perdón no es para el pastor nada más. Porque la palabra nos dice, tú tienes que perdonar, tú tienes que amar más, porque no estás amando a todo el mundo. Aleluya. Aquí dice, no puedes tener miedo. Aquí tú tienes que orar más. No, es para todos. Tú tienes que perdonar más. Tú tienes que... ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Cuál es tu instrucción? La instrucción es la misma para todos. Amén. Sobre todo es para todos. Dios mío. Esa instrucción no es para ella nada más, es para todos. Amén. ¿Y cuál es la instrucción de Dios para el marido? ¿Cuál es la instrucción de Dios para el marido? Que se andale a Cristo. Tratarla como vaso frágil. Tratarla como brasileña, pero se tiene que sujetar a Cristo. Morir por él, como dice. El marido se tiene que sujetar a Cristo para poder tener la capacidad de tratar como vaso frágil a su esposa. Y la mujer tiene que tener llenura del amor de Dios para poder respetar al esposo, ser ayudidonia y amarlo. Amarnos los unos a los otros. Esto no se trata de que la enseñanza es para mí, no, la enseñanza es para todos. Amén. Yo tengo que perdonar, yo tengo que amar, yo tengo que tener misericordia. En mi corazón no puede haber egoísmo. ¿Por qué una gente recibe las bendiciones más rápido que otro? Porque no hay egoísmo en su corazón. Porque la persona egoísta lo quiere todo para sí. El egoísmo lo que hace es que todo es para sí, y Dios cuando quiere bendecirte no te puede bendecir con un corazón egoísta. Santo. Ajá. Porque entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Ah? El egoísta. Dios no va a seguir levantando los deseos de la carne. Dios es Dios. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo y que tenemos que sujetarnos a su voluntad. Y que las instrucciones que da la palabra no es para uno, no es para el otro. Ah, esto es para este es para este, es para mí. Amén. Yo llevo esta enseñanza, esto es para mí. Esto es para usted. Amén. Esto es para que usted lo enseñe a otros. Porque todos queremos llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Porque nosotros queremos, usted sabe una cosa, nosotros como padres estamos enseñándole a nuestros hijos lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está dañado, vamos a sembrar en hielo lo que está dañado. Amén. Y nosotros queremos criar a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la verdad. Alabado. Así que, ¿qué tenemos que enseñarle? Lo correcto, la palabra, lo bueno. Y para terminar, versículo 32 del Efesios capítulo 4.
Quitamos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Versículo 32. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y esta enseñanza continuará. Dios les bendiga. Amén.